Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video y una nueva oportunidad, esta vez con otra clase. Bueno, en este caso vamos a trabajar con el origen de la humanidad, que es una clase de retroalimentación que hicimos para el curso de séptimo básico. Principalmente trabajamos con el curso séptimo A, ya al cual le mando muchos saludos porque cooperó muy bien en esa clase y fue un éxito. Esto es una retroalimentación de contenido. ¿Qué significa eso? Que solamente estamos repasando contenidos que ya habíamos trabajado anteriormente. Por lo tanto, no esperen precisión histórica o algunos temas. O sea, la idea de ver este video es repasar contenidos que ustedes pueden haber visto o que ustedes conozcan, y de repente estas ideas que planteo en clases son para refrescar, y también me doy algunos datos que son importantes. Así que eso tengámoslo en mucha consideración. Aparte de eso, simplemente quiero dar gracias a todas las personas que se han suscrito a este canal. Ya somos en este momento 526 personas y en ese aspecto estoy muy contento, muy conforme y muy agradecido. Cada día somos más personas en esta comunidad que es este canal de YouTube, y en ese aspecto estoy muy contento. Ya vamos a cumplir un año del canal y nunca pensé que íbamos a llegar tan lejos. Y eso solamente me hace pensar de que tenemos que seguir trabajando en esto. Me gustaría reanudar esto de las clases online, obviamente con mayor producción. Sin embargo, el tiempo no me ha dejado hacer algo más producido, por decirlo de una forma, que lo que están viendo ahora. Pero tengo muchos proyectos, quiero decir, que los tengo pensados, los tengo escritos, solamente que tengo que ejecutarlo en algún momento, pero se va a hacer. Tiempo tenemos y eso lo vamos a aprovechar. Por mientras los dejo con este video. Muchas gracias, insisto. Suscríbanse al canal, por favor. Eso es muy importante. Deje un like a este video, obviamente, si te gustó, y también los comentarios. Todo sirve. Y aproveche de ver los otros videos del canal también. Aprovechen, o sea, es una buena instancia, hay buen material. Cada día voy aportando con diferentes cosas. Este canal a la larga, más que ser un canal educativo, se está volviendo una extensión de mí mismo. Y eso me gusta mucho. Ya pues, los dejo obviamente con esta clase, espero que les guste y corre video en 3, 2, 1, ya. Ya, ok. Vamos a hacer un pequeño repaso de los contenidos que hemos visto durante todo este tiempo, y son los que se van a preguntar en la prueba. Ustedes saben muy bien que dentro de la prueba se van a preguntar elementos como los homínidos, ya que son al menos el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens se van a preguntar. Vamos a hablar también sobre las migraciones de los seres humanos, o sea, ¿qué se va a preguntar sobre ese tema de cómo los seres humanos nacieron en un punto específico y fueron migrando a otras partes del mundo? Luego de eso vamos a hablar de las teorías de poblamiento americano, que son súper importantes, que también se van a preguntar en la prueba. Y finalmente vamos a trabajar con las organizaciones básicas de los pueblos y el periodo paleolítico y neolítico, ¿ya? Así que por eso mismo quiero que pongan mucha atención para que le saquemos todo el provecho posible, ¿ya? Ya chiquillos, comencemos. Pongan atención, hoy día no les voy a pedir mucho que escriban, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, les voy a mostrar muchas líneas de tiempo. Aquí les voy a hacer un resumen así con flechitas y todo eso. Si quieren, lo pueden ir haciendo a medida que yo lo voy mostrando. Lo pueden ir dibujando en su cuaderno, ¿ya? Por ejemplo, eso les recomiendo, ¿ya? Si llegaran a quedar atrasados, no importa, porque esta diapositiva se subió al Google Classroom del curso. Entonces, si ustedes se atrasan o les falta algo, ya después van a Google Classroom, por ejemplo, y la terminan, ¿ya? Entonces, eso es importante, por ejemplo, para que usted, o si no, pone atención nomás. Pone atención y hace las preguntas, ¿ya? Si tiene dudas, por favor, acuérdense de preguntar y siempre levantar la manito para que así la cosa funcione bien. Bueno, entonces, ¿qué hemos hablado con respecto a la prueba? Bueno, hemos hablado mucho en todo este tiempo de lo que es la prehistoria, esta etapa que se ubica antes de la historia, ¿ya? Y dentro de esa etapa vamos a preguntar los contenidos de la prueba. ¿Y de qué más he hablado durante la prehistoria? Lo que más he hecho es hablar del ser humano y de cómo tuvo su origen, cómo la humanidad
se puso en el mapa, se colocó acá en la Tierra y se transformó en una raza muy importante que hoy día cubre todo el planeta. En ese aspecto, ¿qué puedo decir del ser humano? Bueno, lo primero que puedo decir es que apareció aproximadamente hace 5 millones de años, más o menos, ya puede ser mucho más, ya eso es una cifra aproximada, ya, pero para que quede claro, entre unos 5 millones de años puede ser la probabilidad de que haya aparecido el ser humano, que quede claro. Y se dice de que al menos ya ha descendido de especies que estaban menos evolucionadas. Si utilizamos las teorías de Charles Darwin, este científico que habló de la evolución de la especie, dijo muy bien de que probablemente los seres humanos nacieron de algún primate que en algún momento, debido a un factor desconocido, fue capaz de evolucionar en otras especies más marcadas, y eso le permitió obviamente desarrollarse poco a poco en el ser humano que hoy día conocemos. ¿Ya? Esas son las teorías que al menos plantea Charles Darwin y muchos científicos, porque no es solamente él. ¿Ya? Las teorías de este hombre han sido investigadas con el paso del tiempo, pero eso tiene que quedar claro. Disculpe si paré un poquito, pero estoy un poquito congestionado, ¿ya? Pero es por eso. Pero fíjense bien que es por esta razón, chiquillos, de que eventualmente el ser humano apareció hace 5 millones de años. Eventualmente venimos de una especie menos evolucionada, eventualmente de algún primate que en algún momento, debido a las condiciones que se generan en la Tierra, pudo evolucionar y adquirir mayores características. Y en ese aspecto, el primer ser humano que al menos se ha detectado, o uno de los primeros que se ha podido encontrar, es el Australopithecus, ¿ya? Que ustedes lo están viendo en pantalla. Aproximadamente se detecta, o se piensa que surgió al menos en el año 5 millones antes de Cristo, o sea, hace bastante tiempo atrás, ¿ya? Entonces podríamos decir de que el ser humano, o al menos la primera evolución del ser humano, o el primer indicio del ser humano, fue un ser bastante antiguo, ya fíjense bien, y apareció más o menos en esa fecha. ¿Y qué características tenía este ser? Ya para que quede claro. Primero que todo se considera como el primer ser humano o homínido, ya que eso es importante, ya. Y que obviamente después fue evolucionando en cosas, no en cosas, sino que en un cuerpo más evolucionado, y al final se transformó en el ser humano moderno, ¿ya? ¿Y cómo vivía este ser? Principalmente comía insectos, frutas y semillas, ¿ya? O sea, no era un ser que cazaba, sino de que se alimentaba de lo que encontraba. Principalmente frutas, por ejemplo, que podía encontrar en los árboles, o de repente, por ejemplo, insectos de los cuales se alimentaba, o semillas, o cualquier cosa que pudiese encontrar y comerse con facilidad. ¿Ya? En ese aspecto quiero que quede claro ese tema. ¿Ya? ¿Qué más hacía este ser humano? Una de las características es que se comenzó a mover también parado en sus dos piernas, ¿ya? Fue uno de los primeros que empezó a utilizar las piernas para moverse y los brazos para interactuar con otros objetos. Y esto se genera porque dicen de que tuvo la necesidad de poder pararse para poder mirar de mejor manera por sobre el pasto y así detectar a los depredadores. Eventualmente de ahí se dice de que se pudo parar en sus piernas, porque antes se movía de forma cuadrúpeda, o sea, usando sus 4 extremidades. Pero al pararse, obviamente podía mirar y así podía evadir los peligros. Entonces de ahí dicen que vino esta capacidad de pararse sobre sus 2 piernas, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Qué más se puede decir de Australopithecus? Bueno, antes de pasar al Homo habilis, ¿ya? Podemos decir también de que es muy poco inteligente, tiene un cerebro pequeño, ¿ya? No piensa mucho, ¿ya? Vive principalmente en los árboles y su comportamiento a veces no es muy diferente al de un chimpancé, ¿ya? ¿Utiliza herramientas? Probablemente ocupa palos o piedras de repente para defenderse, pero no es capaz de crear una herramienta así como un arma aún. Ya es bastante, por decirlo así, básico, es como el modelo base, el que aún le falta mucho por evolucionar. ¿Ya? Eso es el Australopithecus, ¿ya? Que es el primer ser humano. Luego de eso tenemos al Homo habilis, que aparece aproximadamente en el año 2.500.000 a.C.
igual hay una diferencia bien grande de tiempo, fíjense bien, entre uno y otro. O sea, pasaron casi 2.500.000 años para que este eventual Australopithecus se transformara en lo que se conoce hoy como el Homo habilis, que tiene algunas mejoras, que tiene, como por decirlo así, cierta evolución. ¿Y qué podemos decir del Homo habilis en pocas palabras? Podemos decir que es un ser más inteligente que el Australopithecus, y que usa herramientas básicas. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, usa un palo de repente para defenderse, para golpear, o lo puede usar para apoyarse, ¿ya? Para subir a una ladera. Entonces tiene estas herramientas que le son útiles, ¿ya? Y las empezó a ocupar de manera permanente, ¿ya? Así que podríamos decir que usa herramientas básicas. Lo otro también es de que este ser se mueve con mejor, por decirlo así, movilidad o manera, utilizando sus dos piernas. Ya no es como el Australopithecus, que de repente puede que ande de forma cuadrúpeda y de repente se pare para poder buscar depredadores, pero el Homo habilis ya se mueve de manera bípeda, ya sin mayores problemas, anda por ahí caminando y sin mayores problemas, ¿ya? Lo otro que, insisto, ya lo dije, usa herramientas básicas, y la característica más importante es que este ser no caza, pero sí se aprovecha de las circunstancias de repente para poder alimentarse de otras cosas mejores. Por ejemplo, si ellos ven o detectan a un león o algún depredador comiéndose a algún animal, que obviamente ese león ya cazó, o este animal que queramos pensar, ellos ¿qué hacen? Pueden hacer dos cosas generalmente. Pueden esperar a que termine de comérselo, y cuando se va, van ellos y se comen los restos, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que el Homo habilis ya es más carnívoro, porque el Australopithecus no es carnívoro, porque no come cosas que no, porque no sabe cazar. Pero el Homo habilis sí se alimenta de cosas, y por ejemplo puede alimentarse de los restos de animales que dejan a sus presas. Por ejemplo, ya se come lo que le interesa, por ejemplo, y después lo que queda va en el Homo habilis se lo come. O de repente también lo que hacen es quitarle las presas o robarle las presas a los depredadores, ¿ya? Por eso mismo, eso es lo que va haciendo. Le puede lanzar piedras, le puede, por ejemplo, espantar, o de repente intimidar, buscar la forma de o distraerlo para poder robarle de su comida. Entonces también eso lo hace bastante. Sí, caballero, ya leí el chat y yo pasé lista a las 8:05, ¿ya? Voy a hacer registro de asistencia, pero tratemos de llegar más temprano. Ya, sí, lo sé, sí, estoy leyendo el chat, ya, pero como estoy en medio de una explicación, no quise parar, pero para que a ustedes les quede claro, ¿ya? Ahora, fíjense bien de que el Homo habilis, insisto y repito, ya, es un ser que no caza, pero es oportunista. O sea, a veces le quita la comida a otros animales, o de repente se aprovecha de lo que queda y va buscando la forma. También a veces se dice, por ejemplo, de que podía, por decirlo así, como cazar a un animal, pero cazar lo digo así como entre comillas, porque lo que se le ocurría, por ejemplo, a veces era asustar a un animal y acorralarlo lo suficiente como para arrojarlo por un barranco, por ejemplo, y que en la caída lo matara. Entonces después, por ejemplo, no sé, pues espantaban a un animal, hacían que se cayera por el barranco, y así al caer y por el barranco y morir, ellos aprovechaban obviamente de alimentarse del cuerpo. Entonces eran como oportunistas, es decirlo así. Por eso se le llama Homo habilis, porque es mucho más inteligente, es más hábil, ¿ya? Y eso es súper importante, que lo tenemos que considerar, ¿ya? Y esos son al menos los dos primeros homínidos, que si se dan cuenta también mantienen sí muchas características de los antiguos primates. O sea, todavía no hablan, todavía hacen sonidos que deben ser muy parecidos a los de ellos, y también están recubiertos de vello corporal. O sea, en ese aspecto todavía no se les cae el cabello y el vello del cuerpo, ya todavía se ven como simios, por decirlo así, o como primates, ¿ya? Ese es el Homo habilis, y el anterior el Australopithecus, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos entendiendo? ¿Hay alguna pregunta?
A mí me está quedando bastante claro, profe. Qué bueno, ¿ya? Diga, perdón. Una cosita, entonces los Homo habilis todavía no hacen el fuego. Todavía no, ya, todavía no lo descubre. Falta un poquito, lo van a descubrir pronto. Pero el Homo habilis no lo hace todavía, ¿ya? Él es más de aprovecharse de las circunstancias, ¿ya? Y las herramientas que tiene son básicas, o sea, a lo mucho va a tomar un palo, por ejemplo, y lo va acomodando, pero todavía no es capaz como de crear un arma así como fuerte, ¿ya? Entonces, por eso digo, por eso se llama habilis, porque está desarrollando habilidades, ¿ya? Eso que quede súper, súper claro, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna duda. ¿Están haciendo ahí de repente sería bueno que de repente vayan anotando estas cositas, como yo voy explicando. Ustedes por mientras pueden ir anotándolas, para ir haciendo el dibujo en el cuadernito que estamos viendo aquí, que es bastante útil. Que a modo de resumen, ya, se los recomiendo. Ahora, y si les faltara, no sé, pues porque yo, no sé, pues cambie la diapositiva o algo, insisto, está en Google Classroom. Ya este documento yo lo subí, ¿ya? Para que lo puedan ver después. Pues, y si lo quieren ver después, de hecho, lo pueden ir a ver ahí y lo pueden hasta descargar, ¿ya? Así que por eso mismo este repaso va a ser muy útil porque les va a ayudar a estudiar para la prueba, ¿ya? Y por eso estoy haciendo este repaso por si acaso para las personas que se están integrando en este momento, ¿ya? La idea es repasar para que les vaya bien. Yo quiero que les vaya bien porque si bien yo les agradezco mucho porque por lo que me he dado cuenta, varios han valorado harto la clase y se lo han dicho a otros profesores que les gusta mucho trabajar aquí y todo eso, y yo estoy muy agradecido. Pero también quiero que les vaya bien en la evaluación porque una cosa es que les guste la asignatura y otra cosa es que también tengan buenas notas. Y tenemos que mejorar eso porque los primeros resultados no fueron buenos, tampoco fueron malos, pero pueden ser mejores. Pues, para que ustedes le crean en la casa, porque si usted dice que le gusta historia y tiene puros 4, no le van a creer. Pues. Pero si se saca un 6, sí le van a creer. Pues. Entonces, y es para también, chicos, para que ustedes entiendan lo importante que es estudiar y repasar los contenidos. Y ustedes se dan cuenta, yo estoy buscando todas las formas ahora para que les vaya bien. Pero insisto, la nota no se las voy a regalar. Ya, yo nunca he regalado las notas. Yo siempre digo, la gente conmigo se gana las notas. Si se saca un 7, eso se lo ganó usted. Si sacó un 6, se lo ganó usted. Yo no se lo regalé. Entonces, por eso mismo, chiquillos, pongan mucha atención. Hasta ahora hemos visto el ser humano. Dijimos que apareció hace 5 millones de años, que evolucionó de algún primate según las teorías de Charles Darwin y otros científicos. Y hemos hablado del Australopithecus, que es el primer homínido o ser humano prototipo, ya que desciende de estos primates antiguos. Y luego del Homo habilis, que tiene estas habilidades de las cuales estoy hablando, ¿ya? Sigamos. Luego de eso viene el famoso Homo erectus, ¿ya? El Homo erectus es una forma evolucionada del Homo habilis, o sea, aquí cada uno va evolucionando del otro. Apareció más o menos en el año 1.500.000 a.C. Si se dan cuenta, la diferencia igual como que cada vez es más corta. Fíjense que entre el Australopithecus y el Homo habilis hay 2.500.000 años aproximadamente según los estudios. Pero entre el Homo habilis y el Homo erectus hay 1.000.000 de años solamente. Ya igual es mucho tiempo, pero la diferencia es mucho menor. Y esto tiene que ver en que la evolución, ¿por qué se produjo en menos tiempo? ¿Por qué el Homo erectus apareció mucho antes? Lo más probable haya sido porque como el Homo habilis le robaba la comida a otros depredadores, ya el Homo habilis se pudo alimentar, por ejemplo, de carne, se volvió carnívoro. Y al volverse carnívoro, tuvo acceso a otras vitaminas, ¿ya? Y recursos energéticos, o sea, energía, vitaminas, lo que ustedes quieran llamar, que lo que proporciona la carne, que eso le permitió a su cerebro evolucionar más rápido. ¿Ya? Entonces, el alimentarse, imagínense, de carne, le permitió al Homo habilis con el tiempo transformarse en el Homo erectus. Fíjese, todo aquí sirve. Entonces, por eso es súper importante. Y el Homo erectus, como dije yo, apareció en el año 1.500.000 a.C., como está señalado ahí, y es mucho más inteligente que el Homo habilis y mucho más inteligente que el Australopithecus, porque ya usa herramientas y caza, ¿ya? Esto es importante, él ya confecciona herramientas, ¿ya? No es un ser que tome un palo que le encuentre cómodo y se quede con él. Bueno, él toma ese palo y le hace una punta, por ejemplo, una piedra afilada.
Fíjense bien, porque con eso él puede cazar. O eso mismo, pues él toma una piedra y se da cuenta de que esa piedra puede ser útil, entonces él toma otra piedra, le da golpes y le va sacando lo que sobra y le hace un filo y toma esa piedra y tiene un cuchillo de piedra, por ejemplo. O a veces esa piedra afilada lo que hace es amarrarla en un palo y hace un hacha. O si la piedra es bastante dura y tiene una forma muy redondita, bien pronunciada, puede hacer un martillo con ella. Entonces, el Homo erectus fabrica herramientas para cazar y este sale a cazar al animal. Este no espera, por ejemplo, a que el depredador se coma al animal, pues no, pues él va y de repente le pega al depredador para espantarlo y quitarle la comida, pues ya no espera, sino que va y le pega, ¿no? Le tira piedra, va uno y le pega, el otro lo espanta y le roba la captura, ya la presa que estaba comiéndose, por ejemplo, el otro animal. O a veces los cazan ellos mismos. Ellos mismos ven, por ejemplo, a un animal y lo cazan ellos. Tienen la habilidad ya como para hacerlo y tienen las armas también para lograrlo. También se pueden defender de otros animales también, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces estas herramientas son súper importantes porque le sirven a él para evolucionar, ¿ya? Y alimentarse mejor, sobrevivir de mejor manera. Algunos dicen que ya construye, por ejemplo, algunas chocitas. Y fíjense esta foto de aquí, ¿ya? Que ustedes están viendo. Y además de eso, eventualmente es el que descubrió el fuego. Se dice de que fue el Homo erectus el que fue capaz de darse cuenta que se podía crear el fuego, ¿ya? Golpeando piedras, obviamente se dio cuenta de que había piedras que provocaban una chispa. Y esa chispa, al acercarla a madera o a hojitas secas, podía provocar fuego, ¿ya? Y el fuego le cambió la vida a este Homo erectus y a los seres humanos después, porque el fuego permitió muchas cosas. Y pregunto, ¿qué permitió el fuego, por ejemplo, a estos seres humanos y primitivos? ¿Qué les permitió tener? Defenderse. Lo que recordaba, por ejemplo, cuando venía a la presa, también servía mucho para la presa. Por Ya, ejemplo, ok. cuando venían animales más salvajes, como que le ponían el fuego y se ahuyentaban. Y era más fácil para ellos para la caza. Ya, perfecto. O sea, pudo alimentarse de mejor manera y para la casa era más fácil. Don Julio, ya lo escuché primero, pero lo escucho de nuevo ahora. Le servía para defenderse, sobre todo en la noche. Dejaban en cierta zona fuego y así no entraban los otros animales, los depredadores. Muy bien, Ya para perfecto. su defensa. Sí, no, me parece súper bien. Don Lucas. Lo ocupaban para cocinar la carne y también, como dijo Julio, para, por ejemplo, espantar a algunos animales en la noche y Muy bien. mantenerse también ellos calientes. Muy bien, la calefacción, bien mencionaste eso, la señora Martina mencionó también el tema de cocinar, fíjense. Entonces, todas esas cosas fueron útiles con el fuego. Entonces, el Homo erectus, por eso le va a costar después menos evolucionar. ¿Por qué? Porque con eso ya tiene mejores expectativas de vivir. O sea, el Australopithecus se la arreglaba con lo que tenía. El Homo habilis empezó a ingeniárselas, así como a decir, ya, chuta, podría hacer esto otro. Pero el Homo erectus ya él crea cosas que le permitan beneficiarse. Por eso digo, porque tiene más inteligencia. Porque el alimentarse mejor le permitió al Homo erectus tener un mejor cerebro, un cerebro con más capacidad. Entonces ahí tuvo la inteligencia de fabricar armas. Y también de crear fuego. Ya se dio cuenta de que se podía hacer fuego, entonces aprende y le enseña a sus descendientes a cómo usar el fuego. Entonces también le sirve para iluminarse, alejar a los animales, como dijeron ustedes, cocinar y todas esas cosas. Es bastante útil, ¿ya? Dicen algunos científicos y estudiosos de que el fuego ha sido aún, con todo lo que hemos descubierto, el mayor descubrimiento de la humanidad es el fuego, aún. ¿Por qué? Porque nos permite hasta el día de hoy hacer lo mismo que hacíamos con el fuego en esas épocas. Hoy día el fuego también se ocupa para cocinar, también se ocupa para iluminar, también se ocupa para la calefacción. Entonces, en eso no somos muy diferentes de esos seres prehistóricos, para que se den cuenta, ¿ya? Y eso es importante considerarlo, y ese es el Homo erectus, ¿ya? Vamos a colocar otro más, ya, fíjense bien. El Homo sapiens, fíjense bien. La prueba no es que yo crea, sino que la prueba de aquí en adelante se va a abarcar, ¿ya? Esto lo que vimos ahora es como para que ustedes recordaran, ¿ya? Pero las preguntas de la prueba se van a enfocar desde el Homo sapiens en adelante, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Pero, sigamos con el Homo sapiens.
En el caso del Homo sapiens, ¿ya? Este es un ser mucho más inteligente que el Homo erectus, el Homo habilis y el Australopithecus, ¿ya? Y eso es porque al cazar ya el Homo erectus, ya se alimenta mejor, po. Tiene más acceso a comida, ya no se ahora igual de todas formas estos seres humanos siguen haciendo lo que hace el Australopithecus y el Homo habilis, que de repente si no encuentran un animal para cazar, se alimentan de insectos o se alimentan de fruta o de semillas, ya. Pero, por ejemplo, como ahora pueden cazar, lo hacen más seguido y como tienen las armas para que resulte, también lo hacen. Y el Homo sapiens en eso es mucho más inteligente. Y fíjense en que apareció, al menos según los estudios, en el año 190.000 a.C., aproximado, ¿ya? Las fechas aquí son una aproximación, porque no tenemos certeza de cuándo ocurrió esto, más o menos, ¿ya? Y el Homo sapiens es mucho más inteligente que estos tres. Este sigue utilizando herramientas y caza, pero sus herramientas son mejores, ¿ya? Estamos hablando ya de un hacha mucho más pulida, ya de repente la hace de mejor forma, ocupa un palo, por ejemplo, que sea más resistente, sabe que ciertas piedras son más duraderas, entonces ocupa algunas piedras específicas para hacer ciertas armas, maneja el arco y la flecha, que le resolvió muchas cosas, porque con el arco y la flecha pudo cazar a distancia, no acercarse mucho al animal, y así era más fácil, y podían sorprenderlo, por ejemplo. Entonces, el Homo sapiens es mucho más inteligente porque tiene un cerebro más grande, porque el Homo erectus al cazar tuvo más vitamina y eso le permitió al Homo sapiens evolucionar. Y fíjense de que el Homo sapiens tiene otra característica importante, aparte de ser más inteligente y utilizar herramientas y caza. Otro tema importante es que como estaba en mayor contacto con el fuego, ¿ya? El vello corporal, el vello que recubría todo su cuerpo, se fue cayendo, ¿ya? Y empezó a quedar la piel descubierta. Fíjense en la foto aquí, aunque cueste un poquito, que el Homo sapiens ya no tiene tanto vello corporal como por ejemplo el Homo erectus, el Homo habilis o el Australopithecus, que era literalmente un primate, un chimpancé o un simio, como ustedes quieran llamarlo. Pero el Homo sapiens se le cayó, ¿ya? Y eso es porque como estuvo más con el fuego, el cuerpo humano dijo: ¿para qué me vaya a calefaccionar tanto? ¿Para qué voy a mantener tanto vello corporal si con el fuego estoy solucionando el problema? Entonces se le empezó a caer el vello. Y el Homo sapiens, por eso es que se parece más a nosotros que a los otros seres, ¿ya? Pero igual, como a veces pasaba frío, el Homo sapiens utiliza las pieles, ¿ya? Para poder ponérselas como ropa. Pieles básicas, ya no, tampoco es que haga así como un pantaloncito o una polera, no, todavía no le da para eso. Pero sí se pone las pieles encima, así como una frazada, o anda con algún ropaje, y eso le permite no tener tanto frío, ¿ya? También se va a vivir mucho en las cuevas, ya en esta época el Homo sapiens, porque se da cuenta que es más fácil defenderse desde las cuevas. Por ejemplo, en la noche, ¿qué es lo que hacen? Todo a la cueva, se pone fuego en la entrada, entonces así el calor entra a la cueva y así los animales tampoco entran. Entonces es mucho más conveniente para ellos, ¿ya? Y también lo que se dice del Homo sapiens es que empieza también a hablar, empieza a crear el lenguaje, empieza a comunicarse con palabras con sus semejantes. Antes no, pues el Homo erectus, el habilis y el Australopithecus eran puros sonidos básicos, gritos, sonidos, alaridos. Pero el Homo sapiens ya crea palabras, ¿ya? Palabras que significan cosas. Entonces, el hablar también indica mucha evolución, ya que ya su cerebro está mucho más desarrollado que el de los otros que ya hemos hablado en esta clase. Entonces, por eso mismo el Homo sapiens ahí lo tenemos jóvenes. Fíjense bien, y este apareció aproximadamente en el 190.000 a.C., igual es harto tiempo atrás, todavía falta mucho todavía para que aparezcan las civilizaciones y todo lo que estuvimos viendo en las últimas clases. Ya falta todavía tiempo, pero ahí estamos. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Vamos bien. Ya, qué bueno. Ya, miren, nos falta uno. Ya fíjense bien, ahí tenemos 4. Nos falta el último. Y el último sería el Homo sapiens sapiens. Yo le llamo así porque aparece en muchos libros de historia, al menos con ese nombre, así con la palabra 2 veces, ¿ya?
Sapiens y luego Sapiens, porque es como la evolución de este. Entonces se le colocó 2 veces la palabra. Y el Homo sapiens sapiens corresponde al ser humano actual, o sea, a las características que tenemos nosotros. Nosotros estamos dentro de esta clasificación, el Homo sapiens sapiens, ¿ya? Que dicen que aproximadamente apareció en el 50.000 antes de Cristo, más o menos, puede haber sido un poco antes o también un poco después, depende de mucho, de los estudios que se están haciendo hoy en día, ¿ya? Que están discutiendo ahí cuándo apareció el ser humano moderno, pero de que apareció porque nosotros estamos aquí. Perdón, chiquillos, que me falta un poquito el aire. Estoy un poquito complicado de salud. Entonces, el Homo sapiens sapiens, ¿qué características tiene? Bueno, tiene las características que nosotros tenemos. Es mucho más inteligente que todos los demás. Ya, el ser humano moderno tiene más inteligencia y de hecho un cerebro más grande que el Homo sapiens, el Homo erectus, el Homo habilis y el Australopithecus, ¿ya? También utiliza herramientas y caza, pero el ser humano moderno ya no solamente ocupa palo y piedra, sino que también ocupa otras herramientas. Ocupa metal, le da forma, se maneja en la alfarería. ¿Qué es la alfarería? ¿Qué era la alfarería, chiquillo? Usar greda para crear platos o cosas así. ¿Ya? Cita Martina. Diga nomás. No quiero hacer lo mismo que Lucas, hacer plato, o también podría hacer un poco para las herramientas. Ya, ok. No, está bien. No, si importa si dice lo mismo, si lo importante es que lo diga, porque así yo confirmo que usted lo entendió. Don Julio iba a decir lo mismo, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Ah, ya. Pero bueno, si lo quiere decir o agregar algo, dele nomás. Que también hacían de esos moldes para crear armas. Ah, bien. Ve, si uno... Por eso les digo, chiquillos, a veces ustedes sienten que van a decir lo mismo, díganlo nomás, yo no me enojo, y además de repente puede ser que usted le agregue algo. Entonces si usted le agrega algo, para mí es fantástico porque la explicación sale mejor, sobre todo si sale de ustedes. Entonces, no, si usted de repente no se siente y dice, lo dijo mi compañero, dígalo nomás. Si yo le voy a decir, ya, muy bien, perfecto, pero no lo voy a retar, no le voy a decir así como, oiga, usted dijo lo mismo que el otro, o sea, nunca tanto, pues eso sería un poco pesado de mi parte y no quiero hacer eso. Entonces, fíjense bien, ya el Homo sapiens sapiens entonces utiliza herramientas y caza, y las herramientas son mucho más evolucionadas. Se dedica, por ejemplo, a la alfarería, que es hacer estos objetos a través de la greda y la arcilla, ya hace vasos, hace platos, hace vasijas, maceteros, los moldes para hacer armas. Muchas cosas las hace con la greda o la arcilla. Eso es importante, eso se llama alfarería. No lo olviden ya, porque siempre pregunto eso. Y el arte del metal, ¿cómo se llamaba? Herrería. ¿Le puse algún otro nombre o no? No me acuerdo. Creo que no. Me sonaba algo, pero no sé si se llama así. Era, creo que lo que ocupaban para hacer el metal. No, yo le había dado otro nombre, pero herrería está muy bien. ¿Metalurgia? ¿Ya? Metalurgia era el otro nombre que habíamos utilizado, ¿ya? Yo lo digo porque como lo mencioné en las diapositivas, por si acaso, son lo mismo en todo caso, el arte de trabajar en metal. El herrero es la profesión, es la persona que se dedica a trabajar el metal. La metalurgia es como el proceso, ya que tú estás haciendo de convertir un pedazo de metal en un objeto más elaborado. Pero son lo mismo en virtud, ¿ya? Así que para que no se me enrede, ¿ya? Entonces utiliza las herramientas de metal, ya la alfarería, que eso ya indica mucho más evolución, ya, eso es súper importante. También descubre la agricultura, o sea, el hecho de que él se da cuenta de que puede sembrar, que si las semillas las coloca en la tierra van a germinar y va a poder fabricar su propio alimento. Y dígame, señorita. No, profe. Ya no se preocupe, ya, vale, no lo entiendo, no se preocupe. Entonces, repito, ya él puede fabricar su propio alimento al descubrir la agricultura.
Pero también pasa otra cosa muy importante, de que el ser humano se vuelve sedentario, ¿ya? ¿Qué significa ser sedentario, don Lucas? Que ya no avanzaba tanto y se quedaba como en un sitio. ¿Ya? Julio. El siempre vivir en el mismo lugar, no transportarse cada cierto tiempo, sino que vivir siempre en el mismo lugar toda la vida, o gran parte de ella. Exactamente. Dígame, señorita, nomás, dígalo nomás. Abre el micrófono, dígalo nomás. O se la abrió sin querer, señorita. Parece que fue sin querer. Ya, entonces, eso es importante. Ser sedentario es quedarse en un solo sitio, o sea, vivir de forma permanente en un lugar. ¿Ya? Y eso lo permitió la agricultura. También eso es importante, ¿ya? Porque al poder, por decirlo así, fabricar tu propio alimento, eso te quitó la necesidad de ir a buscar tu alimento. Entonces, los seres humanos, al descubrir la agricultura, se pudieron volver sedentarios. Antes eran nómades, se movían de un lugar a otro. O eran transhumantes. ¿Qué significa ser transhumante? El término medio entre nómade y sedentario. Exactamente. El término medio. ¿Y en qué consistía este término medio? Yo, En que profesor, A ver, demos la oportunidad al señor Lucas. Disculpe, Julio. de que por ejemplo no, o sea, avanzaban, seguían moviéndose, pero sabían a dónde iban. Exacto. Yo creo que el Julio va a decir lo mismo. Entonces, a lo que voy. Igual los otros también participen, ya la otra gente. Y si se equivocan, no importa. Yo les voy a decir que no nomás, pero no se preocupen, no los voy a retar, ¿ya? Pero también ahí participe para que vamos armando el repaso. Y vamos súper bien, si se dan cuenta. Entonces, acuérdense de que estos seres de acá atrás, los Homo sapiens, todo esto, la mayoría eran nómades o transhumantes. Nómades que se movían de un lugar a otro. Y transhumantes, como bien dijeron ustedes, que sabían a dónde ir, tenían una noción de ruta, de viaje. Y el sedentario es quedarse en un solo sitio. Y aquí tenemos a todos las evoluciones, al menos, hay muchas más, ya, pero estas son las más básicas y son las que yo al menos les enseñé y las que voy a considerar. Acuérdense que dentro de la evolución, en la prueba que vamos a hacer a continuación, ya más adelante, la próxima semana, quiero decir, se contempla el Homo sapiens, ¿ya? Y el de acá, esos son los que van a entrar. Estos de acá yo los enseñé para que ustedes pudieran entender bien los de acá, ¿ya? Pero yo voy a preguntar por él y voy a preguntar por el que está acá abajo, ¿ya? Para que lo tengan presente, ¿ya? Por favor, ¿ya? Vamos a cambiar de diapositiva, ¿ya? Si esto lo estaban dibujando, escribiendo, ya, después lo pueden buscar en Google Classroom y lo terminan, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Esto va a estar ahí. Lo pueden descargar, lo pueden ver en línea. Y ahí ustedes lo terminan de hacer, ¿ya? Así que esto ya está subido para que ustedes lo busquen, ¿ya? Ya, para que quede claro, avancemos un poquito. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora en nuestra línea de tiempo de la prehistoria? Hemos visto los seres humanos que han ido evolucionando con el tiempo. Ahí está el Australopithecus en el 5 millones antes de Cristo, el Homo habilis en el año 2.500.000 antes de Cristo, el Homo erectus 1.500.000, disculpen, ya antes de Cristo. El Homo sapiens 190.000 antes de Cristo y el ser humano moderno, el Homo sapiens sapiens en el 50.000 antes de Cristo. Hasta ahí vamos. Pero vamos a agregar algunas cositas más que son súper interesantes, como por ejemplo el hecho de cómo se organizan los seres humanos en esa época. Acuérdense que yo les contaba de que los seres humanos se movían en grupos, ¿ya? Y estos grupos podían ser grandes o pequeños, pero siempre estos grupos tenían características. Y lo primero que vamos a mencionar es que siempre el grupo más básico del que fue parte el ser humano fue la familia. Siempre partió la familia, es el núcleo más básico de organización, siempre. Papá, mamá, hijos. O papá, y si la mamá no estaba, los hijos. O la mamá con los hijos. Pero siempre la familia, ¿ya? Es el grupo más básico de supervivencia. Pero con el tiempo las familias se dieron cuenta de que tenían que ser mucho más numerosas y tenían que unirse con otras familias de repente para poder mejorar su supervivencia. Y así nacieron los que se llaman los clanes, que son el clan, que es la unión de familias. Un clan es un grupo que está formado por varias familias y eso se hace para sobrevivir de mejor forma, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el grupo básico siempre es la familia.
Pero luego viene el clan, ¿ya? Y el clan sirve para unirse de mejor forma y sobrevivir con mayores posibilidades. Y lo que hace las familias es unirse con otras familias, ¿ya? La mayoría siempre los clanes son parientes, ¿ya? Para que quede claro eso es importante. Los clanes son familias que generalmente son parientes y forman un grupo más grande. Pero los clanes se dan cuenta que a veces para sobrevivir tienen que formar grupos más grandes. Y lo que hacen los clanes es unirse con otros clanes. Y ahí forman un tercer concepto que ¿cómo se conoce? ¿Cuál es el nombre de la unión de clanes? La tribu. A ver, la tribu, veamos. Exactamente, la tribu. ¿Ven? No hay que olvidar eso, la tribu. La tribu es la unión de clanes, ¿ya? Para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? Las tribus son grupos mucho más grandes, están formados por muchas familias y muchos clanes. Y ahí se forma la tribu. Sin embargo, a veces las tribus se daban cuenta que para sobrevivir aún de mejor forma tenían que unirse con otras tribus y formar grupos más grandes. Y de esta forma nace el último concepto que se conoce como... ¿Cómo se conoce? Civilización. Civilización. Muy bien, señor, muy bien. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la civilización. ¿Ya? Ahí tenemos los 4 grupos más importantes que no los olviden, jóvenes, ya no se les olviden, ya. Familia, el más básico, clan, unión de familias, tribu, unión de clanes y finalmente la civilización, que es el grupo más grande, ya. Siempre el más grande es la civilización. Van de menor a mayor, ya. Ahora, hay grupos que se mueven solamente como familias, ¿ya? Hay otros grupos que se mueven como clanes, hay otros grupos que logran formar tribus y hay tribus que forman civilizaciones, pero no todas hacen esto, ¿ya? Algunas solamente se quedan como clanes, otras se quedan como tribus, depende de cuánto se puedan organizar. No todos los seres humanos son capaces de formar estos grupos. Todos forman familias, sí, eso es un hecho, porque es la organización más básica. De hecho, todos nosotros pertenecemos en rigor a una familia en el día de hoy, ¿ya? Incluso algunos de repente viven como clanes porque viven con otras familias, como contábamos en su momento. Pero bueno, a lo que voy yo de que no todos los seres humanos logran esto de la misma forma, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Yo creo que vamos bien, profe. Yo también creo que vamos bien. Ya, esto es para que lo puedan repasar, ya. Esto igual está en Google Classroom y está en la diapositiva, así que por último ahí hacen los 4 circulitos, le van colocando ahí eso y nada más. Pues la descripción va a estar ahí en el Classroom, así que ahí lo dejan nomás, ya. Señor, dígame. Profesor, a mí siempre se me olvida lo otro que dice, por ejemplo, alfarería, y yo digo solo es como crear cosas con greda, pero se me olvida el otro nombre. Ah, pero mira, greda está bien, ya. Si tú me dices greda o barro, yo te voy a entender. El otro producto es arcilla, que es que en realidad a la larga, es otro tipo de tierra nomás. Pues la greda es un tipo de tierra y la arcilla es otro tipo de tierra. Y lo interesante es que con esos dos tipos de tierra, al mojarlas, tú puedes hacer objetos, ¿ya? Pero ya tú entendiendo que se hacen a través del barro o la greda, como tú lo dices, ya está bien, porque tú ya entendiste el concepto. Eso es lo que me interesa. Yo siempre pregunto esto porque la gente, cuando digo alfarería, nunca se acuerda. Siempre se le olvida. Y me pasa que incluso con gente grande. Y digo así, alfarería, y la gente así como, ¿qué? ¿Cómo? Y ahí como que yo por eso lo hago, chicos, para que a ustedes no se les olvide, porque si se le olvida a la gente grande, imagínense. O sea, por eso digo, es común, es un concepto de repente que la gente no maneja. Pero bueno, para eso ustedes vienen acá a clase, para manejar esos conceptos, ¿ya? Vamos con el siguiente, fíjense bien. Los seres humanos, fíjense bien, que acuérdense muy bien que fueron poblando el mundo. Y la mayoría, al menos según los estudios, surgió en África, ¿ya? En ese punto que está indicando la flecha, eventualmente es el origen de la humanidad según los estudios, ¿ya? En ese punto los seres humanos aparecieron, ¿ya? Eventualmente el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, ya estaban en esa área y de ahí tuvieron su punto de origen. Sin embargo, con el descubrimiento del fuego y al tener más inteligencia, estos seres fueron poblando el mundo, fueron viajando y quedándose en diferentes áreas, ¿ya?
la mayoría se sabe muy bien que viajó hacia el este. Fíjense bien en las flechitas de los movimientos. Bueno, algunos fueron para abajo, otros fueron para Europa, pero la mayoría fue hacia el este, porque eventualmente, según lo que se piensa, todos estos grupos que iban hacia el este estaban buscando saber de dónde había provenido el Sol, de dónde se había originado, ¿ya? De dónde venía, porque ellos no sabían que el Sol era una estrella y que nosotros como que estábamos en un planeta que giraba alrededor del Sol. Ellos no lo sabían, ellos querían saber de dónde venía el Sol, porque de alguna parte para ellos nacía este objeto, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, fue moviéndose y primero partió en África, pobló África, luego acá eventualmente un grupo se dividió y se fue para Europa. No estaban interesados en saber de dónde venía el Sol, así que se fueron para el otro lado, hacia el oeste. Y el otro grupo se fue hacia el este. Fíjense bien que fue recorriendo y poblando todo el mundo. Pero en base a eso surge una gran pregunta, ¿ya? Porque llegar a todas estas partes es fácil porque se movieron caminando, siguiendo a los animales y usando el sol como punto de referencia, siempre buscando de dónde venía. Pero la gran pregunta es cómo pudo llegar a América. ¿Cómo lo hizo para traspasar este continente? Porque piensen que llegar a América no es fácil. No es fácil hoy en día llegar a América en un vehículo moderno, menos lo iba a hacer en esa época. Entonces, uno de los grandes estudios del ser humano fue averiguar cómo se la había ingeniado para llegar a América. Todo esto siguiendo al sol. Miren, miren, que quedó bonito el solcito. Miren, miren. De nuevo, va a venir de nuevo ahora. Quedó bonito. Miren ustedes cuánto me demoran en hacer esa animación. De nuevo, miren. De reír. No sé. Ahí la coloqué. Lucas, pregunte. Mientras el sol da vueltas por la Tierra. Profesor, si todos venimos como del mismo ser, ¿por qué se hablan diferentes idiomas? Ah, eso, muy buena pregunta, pues si nosotros venimos del mismo lugar, ¿por qué hablamos diferente? Eso ocurre porque eventualmente, a medida que nos íbamos moviendo, los grupos se iban separando, las tribus, los clanes, las familias o las civilizaciones que se iban formando, se acostumbraban de repente a decir ciertas palabras. Por ejemplo, usted de repente también, me imagino, por ejemplo, piensen usted debe tener sus modismos y sus palabras que le gusta decir más que otras. Entonces usted se comunica con las palabras que más le gustan, ¿ya? Y eso mismo pasaba en los seres humanos antiguos. O sea, hay algunos que les gustaba usar ciertos sonidos para comunicarse, ciertas palabras, y eso fue generando de que el lenguaje se ampliara y se generaran palabras nuevas. Y así se fueron surgiendo los diferentes idiomas. O sea, a la larga fue un tema de costumbre y gustos personales. Y eso fue haciendo de que a medida de que los seres humanos iban viajando y se iban separando, porque no todos iban juntos, sino que iban tomando diferentes rumbos, como que el sol está mareando un poquito, ¿cierto? Lo vamos a parar, lo vamos a parar un poquito, a ver, ahí lo paramos. A medida que iban viajando, iban desarrollando esos grupos, otras palabras, otras formas de comunicarse, y así se fueron generando los diferentes idiomas. No sé si lo pudiste entender un poquito mejor. Sí, profe. ¿Seguro? O sea, es porque a las personas les gustaba hablar de una manera y se separaron, se fueron creando otro idioma. Exactamente, ya. No sé, ahí estoy más tranquilo porque esa es la idea que quería explicarte. Entonces, fíjense bien. Ya, vamos aquí a pasar un poquito más adelante. Vamos a tener que decirle al sol aquí que se nos vaya. Traté de que fuera más lento, pero saben que el PowerPoint no me deja que los objetos vayan más lento que esa velocidad. Bueno, pero es que el PowerPoint no está hecho precisamente para hacer animación. Pero este solcito lo coloqué aquí para que indica de dónde viene el sol y hacia dónde va. Ya es el proceso que hace, da la vuelta, aparece desde el este y va siempre hacia el oeste. Ya, importante. Ahora, la pregunta de la diapositiva anterior es súper importante. ¿Cómo el ser humano llegó a América? Porque América es un continente que está más lejos. Entonces, ¿cómo se la ingenió para llegar? Hay muchas teorías, pero yo al menos les enseñé dos, ya que son las que tienen que ustedes manejar. Ya que, por ejemplo, son las de Alex Hardwickle o Alex Hardwickla. Ya aparece con muchas formas, pero Alex Hardwickle. Y él dice de que el ser humano llegó por el norte, o sea, voy a volver atrás un poquito, cruzó por este punto del norte del mundo, pasó por aquí, por el estrecho de Bering, ¿ya? Ahora, esta parte que ustedes ven hay océano, pero eventualmente en esa época esta parte del mundo del norte estaba congelada, entonces había, por decirlo así, puentes de hielo naturales. Y el ser humano aprovechó estos puentes de hielo, según Alex Hardwickle, y cruzó. Fíjense bien, y así pudo llegar a América por el norte, así tal cual como lo están viendo con la
imágenes. Esa es la primera teoría, ¿ya? Y la segunda teoría de cómo pudo haber llegado el ser humano a América la propuso un hombre llamado Paul Rivet, que dice de que el ser humano llegó desde el sur, fue viajando de isla en isla a esta área que está aquí, que es el continente de Oceanía, y que eventualmente, voy a volver atrás un poquito, viajando ya en botes que hacía bastante primitivos, fue viajando de isla en isla y pudo llegar por la parte sur, ¿ya? Así como lo están viendo aquí en la imagen, miren, esas imágenes son botes o canoas que se hacían con cuero de animal, se hacían de madera y se recubrían con cuerito de animal, ya de lobo marino, de otro tipo de pieles. Y así las familias iban viajando y se iban moviendo de isla en isla. Díganme. Profesor, yo encuentro que mejor la moneda arriba. Es que ese es el punto, ese es el punto de las teorías, son teorías. Usted puede que le guste, por ejemplo, la de Alex Hardy y está bien, pues. Pero también la de Paul Rivet puede que también a alguien le guste. El punto es de que todavía no se ha descubierto exactamente cómo se llegó. Hay algunos que proponen que se llegó por el norte, otros que se proponen por el sur, otros dicen que se llegó por las dos partes, ¿ya? El tema es de que esas son las teorías al menos más conocidas. La del estrecho de Bering es la más famosa porque, por ejemplo, como dato, y lo dije yo un día en clase, la era del hielo 1 al menos está basada en esa parte. O sea, está recreada en el cruce de los seres humanos y los animales hacia América por el estrecho de Bering, ¿ya? Eso es súper importante que lo tengan presente, ¿ya? Esas son las dos teorías que al menos hay. Si a usted le gusta más una u otra, está bien, pues si eso es la idea, que usted sienta cuál es la mejor o no, pues yo se la enseño, el que decide es usted. Vamos a ver otra cosita más, ya. Vamos a ver la última parte del contenido, ya que va a entrar dentro de la prueba, como nos quedan poquitos minutos, vamos a alcanzar a ver. Aparte de lo que hemos visto, también yo les voy a preguntar en la evaluación sobre el periodo paleolítico y el periodo neolítico. ¿Y qué es el periodo paleolítico y neolítico? Bueno, son dos etapas importantes que ocurrieron en la historia de la humanidad y que representan algunos avances, ¿ya? Es como una forma de dividir la evolución del ser humano, no por sus características como físicas, sino por las cosas que van logrando, ¿ya? Es como una otra forma de clasificarlo. Y en eso tengo dos épocas importantes que son el Paleolítico, que abarca entre el año 2.500.000 a.C. y el 12.000 a.C. Y el Neolítico, que viene después, que ocurre entre el 12.000 a.C. y el 3.000 a.C. más o menos, ¿ya? Porque todas estas cifras, insisto, son aproximadas. ¿Y qué ocurre dentro de esta época? ¿Cómo el ser humano se comporta dentro del Paleolítico, dentro del Neolítico? Bueno, primero que todo vamos a decir de que algunos seres humanos que hemos visto en esta clase estuvieron dentro del Paleolítico y otros estuvieron dentro del Neolítico. Ya dentro del Paleolítico podríamos colocar, por ejemplo, al Homo habilis, que existió en estas fechas que ustedes están viendo, al Homo erectus y al Homo sapiens. ¿Y qué características tienen estos seres humanos? Bueno, acuérdense de que Paleolítico se llama porque esta época se le conoce también como piedra tallada, porque la mayoría de las herramientas que se creaban en esa época se hacían por medio de golpes. Se tomaba una piedra, se golpeaba con otra y se le iba sacando lo que sobraba y así se le sacaba el filo. Esto lo dije al principio de la clase y lo vuelvo a repetir, pero ese es el concepto Paleolítico, piedra tallada, se le daba forma a golpes, así como lo están viendo en la imagen de aquí. Fíjense, ahí está el ser humano pegándole con otra piedra para darle forma y se hacían estas piedras que se ocupaban como cuchillos o puntas de flecha cuando eran pequeñitas, o hachas o martillos, ¿ya? Y se hacían estas armas. También acuérdense de que dentro del Homo erectus sobre todo y el Homo sapiens se dominó el fuego y se practicaba la caza y la recolección, o sea, todos estos seres humanos dentro de esta época cazaban, ¿ya? Y también comían lo que encontraban, ¿ya? Y principalmente eran nómadas o transhumantes, que lo dije yo hace un ratito atrás, que es el hecho de que estos grupos principalmente se movían de un lugar a otro o de repente sabían dónde viajar, pero seguían moviéndose de un lugar a otro, solo que tenían una ruta. Pero fíjense bien de que ese es el periodo paleolítico, insisto, que abarca entre esos años que ustedes están viendo, ¿ya? Por eso mismo entran todos estos seres humanos primitivos que entran dentro de estas características, entran estos seres humanos que tienen estas características, ¿ya? Perdón ahí con equivocarme un poquito con el lenguaje, que de repente me falta el aire y como que me cuesta decir la palabra. Entonces ahí está el Paleolítico. Y el Neolítico es una época posterior donde hay una mayor evolución. Y aquí ya el Homo sapiens está en el periodo neolítico, ¿ya? O sea,
el ser humano que corresponde nuestra raza, lo que somos nosotros ahora. Y esta época se le llama piedra pulida porque las armas se confeccionan a través del lijado, o sea, lo que se hace con las piedras de repente frotarla con otras piedras constantemente para darle forma, desgastarla y darle forma. Esto es mucho mejor porque el filo se hace de una mejor manera en el caso de las piedras, o también porque duran más porque no se les dan golpes directamente y no se hacen grietas, por ejemplo, para hacer martillos de piedra o hachas de piedra. Aunque en el neolítico, se descubren también mejores formas de desarrollar estas armas. Ya en el neolítico se descubre la alfarería, que ya la mencioné antes, que es el trabajar con objetos de greda o arcilla, y se descubre la herrería, que es, o la metalurgia, que es trabajar con metales, o sea, derretir los metales para transformarlos en herramientas, armas, herramientas de todo tipo. Ya se ocupa el hierro, el cobre, la plata y el oro, que son los metales que al menos más se encuentran en esta época y son con los que se utilizan para hacer las armas. Como ya dije hace un rato, también se descubre la agricultura, lo que le permitió se descubre la agricultura, lo que le permitió al ser humano volverse sedentario, ya eso es importante, y quedarse en un solo sitio. Los seres humanos construyen ciudades y, por ejemplo, conservan la comida en graneros. Construyen, por ejemplo, como edificios en donde ellos guardan el trigo, por ejemplo, para ocuparlo en invierno cuando la comida sea escasa. Y fíjense bien de que también ocupan el trigo para hacer pan. Se obtiene la miel de la abeja. Entonces, también la alimentación mejora mucho porque se hacen mejores comidas, porque el ser humano está más evolucionado. Se guarda el agua o se lleva en vasija. Muchas cosas van mejorando en el neolítico. Podríamos decir que es una época muy evolucionada con respecto al paleolítico, o sea, viene después, hay más descubrimientos. Se hacen ciudades, o sea, el ser humano crea toma un espacio y lo adapta para poder vivir de mejor forma, y ahí no estar en la jungla arriesgándose a que lo maten o que lo cacen otro animal o todo eso. No, pues ellos crean sus ciudades, se organizan, y finalmente se descubre la escritura, que es súper importante porque al escribir el ser humano registra lo que hace, y a nosotros los historiadores o las personas que estudiamos historia nos es más fácil saber lo que pasa después de la escritura, porque como se dejó algo redactado, algo escrito, nosotros lo podemos interpretar, leer y conocer, ¿ya? Y eso es súper importante dejarlo en claro. Además, porque sucede algo muy importante. ¿Qué pasa con la prehistoria cuando se descubre la escritura? Pasa a ser historia. Exactamente, eso también tiene que quedar súper claro, chiquillos. Lo voy a preguntar sí o sí. O sea, acuérdense, la prehistoria más o menos termina cuando se descubre la escritura y empieza la historia, ¿ya? Donde las cosas se escriben, se leen, se guardan, y así nosotros obviamente las podemos estudiar, ¿ya? La prehistoria nosotros tenemos teoría o nosotros entendemos que pudo haber sucedido a través de lo que se investiga, a través de los restos humanos, tumbas, cuevas. Entonces ahí se va presumiendo y se va estudiando y se va comprobando qué pudo haber pasado, ¿ya? Pero la historia lo tenemos mucho más claro porque como quedaron escritos, ya eso se toma como algo mucho más cierto. Y ahí está todo el proceso que ustedes están viendo. Fíjense, las ciudades, ahí las tenemos, el trabajo en el metal, ya lo que es la herrería o metalurgia, y la alfarería que la estamos viendo aquí abajito. Entonces, para que vayamos resumiendo, fíjense bien, ahí tenemos la línea final de tiempo. Aquí tenemos la etapa del ser humano más básica, fíjense bien, pero le vamos a agregar lo que hemos aprendido hoy en este repaso y lo que hemos visto antes, que es la prehistoria con el ser humano, con los primeros seres humanos. Ahí tenemos el Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens sapiens en sus diferentes fechas. Y aquí le vamos a agregar el periodo paleolítico, que comprendió este tiempo que ustedes están viendo acá, y el periodo neolítico, que es después, es más corto, pero hubo mucho más evolución e inventos, ¿ya? Y con eso estaríamos terminando este repaso, fíjense bien. Harto vimos, pero no está tan difícil, ¿ven? Pero ya lo vimos, si se dan cuenta. Esa es la idea, que ustedes hayan podido entender y comprender todo este contenido.